Durante el periodo de don Porfirio, el hombre abarcó todos los sectores del desarrollo del país en aquellas circunstancias, en aquellos tiempos, ¿no? Y uno de estos puntos que no dejó de lado don Porfirio tuvo que ver con el desarrollo científico. Y de ahí se generó un grupo que se llamaba así, un grupo de los científicos que estaban en torno, era como una especie como de ecosistema de pensamiento en torno a don Porfirio, y de ello refiere mi querido Carlos González Gami esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Mi querido Pedro, buenos días a ti y a todo nuestro numerosísimo auditorio de todo el mundo. Pues sí, Pedro, efectivamente, viendo todos los enormes éxitos con los que estábamos contando el país, el éxito de las vacunas, el éxito del gas, el éxito de todo, me remonté un poquito porque dije, bueno, solo con un grupo de sabios se puede llevar a cabo este desarrollo del país, ¿no? Y me remonté un poquito a las épocas del Porfiriato, cuando hubo un grupo, porque posteriormente hubo el grupo de los siete sabios, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero anteriormente Porfirio hizo un grupo de amigos cercanos que les decían los científicos. Los científicos eran gentes muy preparadas que habían estado, muchos eran, digamos, vestigios de intervención francesa. La mayoría de ellos eran como siete gentes muy brillantes, todos siete, ocho hombres brillantes, muy bien preparados en Europa, y los bautizaron como el grupo de los científicos. Entonces, don Porfirio ya no era un bebé, entonces él se encargaba del aspecto político del país y dejó el área económica en manos de José Yves Limantour. Y Limantour había estado educado en Francia, era un sabio para las finanzas, lo hizo su ministro de Economía, porque además puso dinero para pagar la deuda externa, porque ya don Porfirio estaba harto de estarle debiendo a los Estados Unidos, entonces se inclinó más hacia Europa y empezó a establecer contactos financieros para crear empresas e industrias con Francia. Entonces nombró a Limantour como su ministro de Hacienda. Y estaba también entre los siete sabios Joaquín Casasus, Rosendo Pineda. En el área cultural y educativa estuvo don Justo Sierra, estaba Francisco Bulnes, Pablo y Miguel Macedo, que tenían haciendas enormes, extensiones enormes en los estados de Hidalgo, y ya también tenía sus errores de viejito, entonces nombró a un señor Pablo Escandón embajador, gobernador en Morelos, y tenía un acento medio francesoide, entonces eso le empezó a molestar mucho a los locales, y ahí es cuando empiezan los movimientos, ¿no? Pero las mejores carteras se las dieron a los siete sabios, ¿no? Pero además, como dice don José López Portillo Rojas en su libro, Porfirio era muy maquiavélico. Entonces, todos ellos querían sucederlo en el poder porque ya no era un hombre de años cortos, ¿no? Pero entonces él maquiavélicamente hacía que discutieran, que se pelearan entre ellos y discutían y todo. Entonces, fue una política muy maquiavélica la que hizo don Porfirio, ¿no? Todos ellos se enriquecieron brutalmente, menos Justo Sierra, que fue el creador de la educación en México realmente, la educación moderna, fue el único que no salió forradísimo de sus puestos. Y todos ellos, cuando don Porfirio se va en el Ipiranga, bueno, pues se fueron con él, ¿no? Pero en esa época, yo te quiero decir que, por ejemplo, en 1895, la primera vez que hubo un superávit comercial a nivel mundial que tuvo México fue precisamente con Limantour como ministro de Hacienda. Y fue como se salvó el país de las deudas, se pagó todo. Y fíjate que casualmente se crearon nada más en una década 11,000 kilómetros de ferrocarriles, entre otras cosas. Se desarrolló la minería de una forma espectacular,
la había desarrollado Pedro Romero de Terreros, y todo lo que era la minería en México invitó a los ingleses a explorar las minas, y fue cuando más se desarrolló la minería en México. Desde entonces acá se ha desarrollado de una forma impresionante. Se desarrolló el petróleo y la agricultura, fue cuando se crean las haciendas. ¿Te acuerdas que pues Sí. los ricos eran los hacendados más que la gente que vivía en las ciudades, ¿no? El único magnate que vivía en ciudades, que había hecho su dinero en las ciudades, había sido don Tomás Brand, y todos los demás fueron hacendados. Se creó, por ejemplo, la agricultura. Fuimos el principal productor en el mundo de productos como trigo, como enequén, como guayule, que fue cuando se desarrolla la industria en Estados Unidos y todo el mundo, que se les pone las llantas de caucho. Bueno, pues todo ese guayule lo compraban en México. Entonces, pues estos sabios son los que, yo creo que los nietos son los que ahora están asesorando aquí a nuestro gran Tlatoani por como vemos las cosas, ¿no? Porque realmente de aquí a que vuelva a haber un superávit, pues yo creo que van a pasar muchos, pero muchos lustros, si no es que Sí, décadas o siglos, ¿no? sí, sí, Pero sí. te digo, y en esa época nosotros fuimos, por ejemplo, exportadores de productos como plata. La plata fue el centro de la moneda. La plata fue el principal productor de plata del mundo, fue el estado de Hidalgo, en México, donde llegaron familias que hasta la fecha explotan la plata. Ya se le paga una cantidad al gobierno, pero, pero te digo, la inteligencia de Porfirio fue precisamente que logró siempre tenerlos divididos. Entonces, tanto Casasus, había gentes muy importantes, por ejemplo, en el Porfiriato, que hicieron fortunas, como los Palacios en el estado de Tlaxcala. Empezó a desarrollarse la ganadería de una forma impresionante, como no había pasado antes. Entonces, pues yo no sé, pueden criticar lo que quieran, pero tuvimos un desarrollo único en el mundo en época de Porfirio Díaz, a pesar de que, pues, acuérdate que ya dejó el poder de 80 años, ¿no? Sí, Por lo sí, menos. pero ¿sabes qué? Que era un hombre que tenía algo que los líderes, si no lo tienen, pues simplemente no lo son, y es visión. ¿Y qué es Visión. visión? Pues todos vemos, pero quien tiene visión ve donde nadie ve. Ve Y, donde no y, debe. y don Porfirio tenía eso, tenía, donde ponía el ojo, algo bueno sucedía. Digo, sí, hay que decirlo, porque mucha gente lo estará pensando en este momento, se polarizó la sociedad. Había una zona, digamos, pobre del país, enorme, analfabeta, Claro. pero había también un grado de desarrollo en los mercados públicos, en las vías de comunicación, en la incipiente entrada de dinero para las personas. O sea, nadie se moría de hambre. Eso, Nadie, nadie. Tú veías, por ejemplo, a la gente clase media. Todas estas gentes de los sabios fueron gente clase media que subieron. Pero yo sí, he visto fotografías en la Alameda donde todos andan muy bien arregladitos. Vaya, todos comían. No, no, no había lo que se llama hambre, hambre, ¿no? o sea, no había Eh, miseria, no había no miseria. había esa pobreza extrema de la que ahora, pues mira, es tanta ya que pareciera ser parte de nuestro panorama nacional. O sea, la vemos y ya no nos indigna, cuando tendríamos que resultar así, indignados todos los mexicanos, de saber que mientras yo me llevo un bocado, hay gente que a lo mejor pasa 1, 2, 3 días y que no tiene que comer. Así es. Pues Y creo que esa es la parte que tenemos que corregir. yo espero que no nos linchen por este programa, pero pues al pan pan y al vino vino, ¿no? Pues mira, Ahorita, pues, ahorita aquí yo vivo en Cojimalpa, ya hay una cola que llega, creo que a Tlaxcala, man. De, ¿para qué? ¿Para la para, vacuna o para qué? para la vacuna. Pues sí. Colas interminables hasta Morelia, mano, porque Pero, pues, oye, pero no se te olvide tu credencial de lector, porque si no, no te ven bonito, ¿eh? si no, no te ven bonito, es cierto. Gracias, mi Carlos querido. Como siempre, te mando mi cariño, mi reconocimiento por estos procesos tan evocadores.